Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive este día un luto no declarado, pero se explica, más allá de los prejuicios que se intentan colocar. Se asesinó a 116 personas privadas de la libertad en la mayor cárcel de Guayaquil. Y esto es solo el reflejo de un nivel de inseguridad sin precedentes, una crisis social profunda y una pérdida de expectativas para la mayoría de la población. Además de esa incertidumbre, hay sospechas de que el gobierno de Guillermo Lasso solo quiere terminar el modelo que quiso instaurar a finales del siglo pasado su colega y amigo Yamil Maguad. De esto queremos conversar con el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pavel, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo evalúas lo pasado en estas últimas horas y días? Digamos, en 48 horas este país tiene un luto, como digo, no declarado. Orlando, primero un saludo para ti y para evidentemente la amplia audiencia que hay en América Latina y el mundo. Mira, primero lo que quiero hacer es solidarizarme con todas las familias, ¿no es cierto?, los familiares de las víctimas, que son víctimas de qué, no son víctimas de unas muertes, ¿no es cierto?, dispersas, digamos, son víctimas de un asesinato, o lo que hemos tenido son 116 asesinatos del día de ayer en la ciudad de Guayaquil, lo cual es una cosa atroz. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya una reflexión entrando un poco en materia, ¿qué es lo que está detrás de esto? Yo creo que la sociedad ecuatoriana desde hace algún tiempo, pero en los últimos 5 años, digamos fundamentalmente con el gobierno de Moreno, hay un grave problema de no distinguir entre lo que es un gobierno y sus políticas y un Estado y sus políticas. Lenín Moreno, por un odio enfermizo y una obsesión enfermiza, se planteó el tema de acabar con el legado del gobierno de Correa. Pero para acabar con el legado del gobierno de Correa, ¿no es cierto?, lo que hizo es tumbar la institucionalidad del Estado en su conjunto. Y en el tema carcelario, incluso te diría la débil e incipiente institucionalidad que se empezó a generar en la época de la Revolución Ciudadana. Esto, digamos, solamente por el tema del carcelario, pero cuando no vemos solamente los árboles, sino que vemos el bosque, Orlando, nos vamos a dar cuenta que Moreno, insisto, bajo esa obsesión enfermiza, terminó pulverizando la institucionalidad que se creaba alrededor de la seguridad integral. Y déjame darte 2 o 3 ejemplos. El primero, de época colonial, la institucionalidad pública del Ecuador tenía en algo que se llama Ministerio de Gobierno 2 cosas, o 3 cosas. El manejo de la política, de los diálogos políticos, una especie de primer ministro, ¿cierto? El tema de la seguridad y un conjunto de otros temas donde también estaba derechos humanos, lo carcelario, lo que fuera. Cuando en la época de Correa se toma una decisión institucional y se separa, se arma un Ministerio del Interior exclusivamente para los temas de policía y manejo de la seguridad interna y un Ministerio de la Política. Eliminan estas 2 cosas, las fusionan y la nueva ministra, que fue en ese momento María Paula Romo, se dedica a sus jugarretas políticas, a su juego político y descuida la seguridad. Y las estadísticas son claras. Tenemos en ese caso una disparada, ¿no es cierto?, de índices de inseguridad. Lo mismo pasó con el tema carcelario. Se había establecido un Ministerio de Derechos Humanos, donde dentro de Derechos Humanos se buscaba, ¿no es cierto?, darle un sistema de rehabilitación social. También eso fue pulverizado y crearon unas cosas, ¿no es cierto?, más ad hoc, con mucha debilidad, y los resultados están el día de hoy a la vista. Pero entonces esto no ha cambiado, porque lo que estamos viendo es que ese esquema, ese modelo o esa institucionalidad, la arquitectura institucional sigue siendo la misma con Guillermo Lasso. Entonces, más allá de lo que ocurrió en las cárceles, también hay otro elemento que es la inseguridad. Hay más de 1.500 fallecidos por crímenes violentos en el Ecuador en los últimos meses, es decir, de este año. Y por otro lado también se nota que la gente percibe cotidianamente un nivel de incertidumbre. ¿Por qué ocurre esto? ¿Hasta dónde incluso, por ejemplo, vinculamos esto con la solución que ha tomado la gente? Irse del país. Más de 80.000 personas se van del país. 3 elementos. El primero, el tema de lo carcelario, digamos que sería como lo más puntual y al mismo tiempo, digamos, lo más complicado que hemos visto en estos días. Y lo más escandaloso. Claro. Estructuralmente el Ecuador no ha tenido un sistema de rehabilitación social. Las cárceles terminan siendo más bien universidades de especialización en algún tema de delitos, si tú quieres, ¿no es cierto? Hay unos que llegan con delitos mayores y terminan, ¿no es cierto?, saliendo especialistas en delitos, llegan prisioneros por delitos menores y terminan siendo especialistas en delitos mayores. Lo otro, que está muy vinculado también con una cosa últimamente con la justicia, Orlando, hay un abuso de la figura, por ejemplo, de prisión preventiva. ¿Qué es lo que esto te genera? Que la población carcelaria, ¿no es cierto?, llegue a niveles de hacinamiento locos.
porque tienes en algunos casos, ¿no es cierto?, gente que está en un proceso de investigación que no debería estar presa porque es una medida de última ratio, pero que le meten presa. Claro. Entonces, esto al sistema carcelario, el Ecuador, y esto lo hablo no como gobierno, porque ahí Lazo, claro, comete los mismos errores, pero yo como legislador le digo, tiene todo mi respaldo y el respaldo de nuestra bancada para afrontar un tema tan difícil, en una perspectiva de Estado, y el reto es un sistema de rehabilitación social. Lo otro, lo de seguridad, está también, creo, muy vinculado con un deterioro últimamente, Orlando, de todos los indicadores de lo que te hablarían del estado de ánimo. Volvemos, y cada vez se agrava, una, digamos, población donde no ve expectativas en el futuro, donde sus, digamos, expectativas de conseguir un trabajo son cada vez más limitadas, donde se siente amenazada por los temas de seguridad. Hoy tienes, y esto pasa a nivel mundial, se agrava, digamos, en algunas metrópolis, pero por robarte un celular te matan. Esto es lo que puede pasar. Y entonces, evidentemente, te genera, junto con el tema de pobreza, aumento de desempleo y pérdida de expectativas sobre el futuro, una situación complicada que nos vuelve a lo que en Ecuador fueron, ¿no es cierto?, grandes oleadas migratorias como las que tuvimos en el 99-2000, provocada en ese momento por una crisis financiera, ¿no es cierto?, económica y un éxodo migratorio. Y hoy está pasando lo mismo. Pero eso que está pasando además se une a dos elementos que son claves. La gente, por ejemplo, reclama constantemente empleo, trabajo para resolver sus problemas, mientras que el gobierno apunta en cambio a que la propuesta de campaña no se concreta porque dice, lo dijo ayer a propósito de esto, no somos magos, no tenemos plata, no tenemos de dónde salir. Y entonces, ¿dónde están los 800 millones que va a recibir del Fondo Monetario Internacional? Los de giros especiales que tiene del Fondo Monetario Internacional, ¿a dónde están yéndose? Bueno, hay dos cosas previas a esto, ¿no es cierto? El presidente de la República dijo en época de campaña, y de hecho al conocer los resultados electorales, que en los 100 primeros minutos, sí. La gente que me escucha dice se equivocó, Muñoz dice deberían ser los 100 primeros días. No, el presidente Lazo dijo que en los 100 primeros minutos arreglaba los principales problemas del país. Este desastre, dijo textualmente. Sí. Segundo, Guillermo Lazo va en campaña política 14 años. Un proyecto político liderado por él, que no se preparó en esos 14 años, ¿no es cierto?, para asumir y tomar las riendas de lo que estaba pasando en el país, es un poco preocupante. Tanto así que te pongo una figura, digamos, para que la gente conozca. Se tomó 4 meses para preparar una iniciativa legal, después podemos hablar de las perversidades de esa iniciativa legal, y le quiere poner una camisa de fuerza a la Asamblea Nacional para que en un solo mes resuelva 330 artículos que reforman 31 cuerpos legales donde hay 2 elementos centrales. El uno, que es tributario, lo podemos topar luego si quieres, Orlando, pero sí. Por la pregunta que me haces, el otro, que es laboral, va al siguiente elemento. El neoliberalismo en este momento, ¿no es cierto?, ha encontrado unos buenos lemas para la guitarreada, digo yo, que te dicen nada más precario que no tener empleo. Tienen razón. Evidentemente, si no tienes gente que está contratada, digamos, eso es una grave preocupación y debe estar contratada. Pero no tiene que estar contratada esa gente sobre la base de la explotación y la pérdida de los derechos de los que están contratados. Claro. Es decir, ¿qué saco yo, Orlando? Si tengo 7 de cada 10 que no tienen un trabajo, y los 3 que tienen, yo quiero precarizar el trabajo que tienen, sacarlos seguramente del sistema de contratación que tienen ahora e irme a elementos de flexibilización. Yo creo que ahí la derecha en su conjunto, y me parece que, Orlando, en este momento, incluso te diría que los debates, ¿no es cierto?, pudieran, si quieres, dar paso. Yo nunca soy partidario de que el debate se pierda, pero podría hasta aligerarse un poco con simplemente hacer una cosa, mirar qué es lo que está pasando a nivel mundial y copiar las expectativas los elementos más exitosos. Y los más exitosos, Orlando, no son los que asumen la receta de la austeridad, del desempleo, de la precarización, de la apertura comercial ultranza, de la firma de los tratados bilaterales de inversión, de los acuerdos comerciales, ¿no es cierto?, sin beneficio de inventario. Los que mejor están enfrentando este tema son los que entienden que la inversión pública es fundamental para ligarse con la inversión privada, entienden que en este momento tú no puedes gravar a las clases medias con un impuesto, sino que nos están fijando en lo que algunos llaman mega ricos, súper ricos, hiper mega ricos, ¿no es cierto? Que son, digamos, contados con los dedos de una mano, es decir, son, si tú quieres, en el caso del país, 300 grupos económicos, por ejemplo, y lo que terminan haciendo es el gobierno, preso de este enfoque neoliberal que sigue muy presente en América Latina, con las mismas perversidades de los 80 y 90,
no se quiere topar con esos grupos de interés, busca más bien darle un golpe a los sectores de clase media y a las clases populares, y entonces lo que terminan haciendo no es solventando lo que diagnostican, sino agravando problemas como pobreza, desempleo, delincuencia y todo lo que esto viene asociado. Ya, para cerrar este primer bloque, Pavel, entonces, una de las, digamos, normas que se establecen es que para tener una buena propuesta hay que tener un buen diagnóstico. Eso lo dice cualquier estudioso, académico, persona que incluso hace un pequeño negocio, dice en qué situación me encuentro, de modo que yo frente a esto hago la siguiente propuesta. ¿El diagnóstico del Ecuador en la visión del gobierno es equivocado? ¿Desde dónde está haciendo el análisis para enfocar propuestas como las que veremos en el segundo bloque? Yo diría que le sumaría al tema de tener un buen diagnóstico, tener experiencia. Porque te diría, Orlando, que tal vez con algunos elementos, el diagnóstico yo creo que es el adecuado. Donde puede fallar, ¿no es cierto?, es en las causales, ¿sí? Porque yo creo que ellos cuando hablan de las causales no topan las verdaderas causales. Y causales como la distribución inequitativa de la riqueza, como, digamos, un rol de los medios de comunicación que cada vez son el principal partido político de este país, causales donde la persecución política, ¿no es cierto?, no es mencionada, donde el tema de las relaciones de poder y sus vinculaciones, te hablo con capital y medios de comunicación, por ejemplo, no se topa, donde tú dices la gente no tiene crédito. Ya, eso puede diagnosticar el gobierno, pero no te dice por qué no tiene crédito, pues, porque las tasas de interés de los bancos, que son los aliados del gobierno, ¿no es cierto?, son, digamos, estratosféricas. Entonces, es como que, porque en el diagnóstico, Orlando, 7 de cada 10 no tienen empleo. Eso lo dice el presidente Lazo, lo puedo decir yo también. Claro. Ahora, el problema está en las causas, ¿no es cierto?, porque son distintas y ellos no señalan esas, y en las soluciones. Y a las soluciones solo te quería agregar esto, también la experiencia. Me da la sensación, y esto en los ecuatorianos, esto digo por América Latina, ¿no es cierto?, tenemos un dicho que dice, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. No es lo mismo ser un buen dueño de un banco, un buen gerente de un banco, que tener la talla de estadista para administrar el Estado. Y a mí me da la sensación que todos los que le rodearon desde estos, pomposamente como se dice, think tank, ¿no es cierto?, ya tienen seguramente un espíritu libertario, pero cero experiencia en la administración de lo público. Y cuando tienes una crisis como esta, la experiencia en la administración de lo público es fundamental, porque el Estado no es un banco. No se puede gerenciar además como un banco. No se puede gerenciar ni como un banco ni como una empresa. Esto necesita un estadista que sepa tomar decisiones, que sean decisiones equilibradas y que en el ejercicio del poder no beneficien los grupos de poder, sino a las grandes mayorías. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, para abordar lo que hasta hace pocas horas significaba, digamos, la expectativa de si la Asamblea asumía o no el proyecto de ley creando oportunidades enviado por Guillermo Lazo. Vamos a hablar de esto después de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con Pavel Muñoz, es asambleísta de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional del Ecuador. Pavel, hace pocas horas, este miércoles último, el presidente, la Asamblea rechazó el proyecto de ley creando oportunidades que envió Guillermo Lazo a la Asamblea Nacional. Evidentemente esto es un traspié, se puede considerar como un fracaso, es una derrota política, o cómo entendemos que este megaproyecto, su gran bandera de lucha en el campo del modelo económico, haya sido rechazada por incluso cuestiones de constitucionalidad. Es un traspié y es un grave error del gobierno, y en ningún caso es un tema de obstaculización. ¿Por qué digo esto? Porque en, digamos, la atmósfera de los medios de comunicación nacionales, lo que quieren mostrar es como si la Asamblea Nacional estuviera obstaculizando las iniciativas del presidente de la República. Pero la gente que nos ve en América Latina y el Caribe, le digo que nada que ver con eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer un proyecto de ley? ¿Lo presente el presidente o lo presente yo como asambleísta? Lo que tiene que hacer ese proyecto, ¿no es cierto?, es verificar que la base legal y la base constitucional se cumpla. ¿Y cuándo no se cumple la base constitucional, por ejemplo, Orlando? Cuando tú tienes 31 cuerpos legales y estos 31 cuerpos legales no tienen lo que se llama conexidad. Es decir, no hay una relación lógica entre un cuerpo legal, ¿no es cierto?, que tú quieres reformar con el propósito que quieres alcanzar. Déjame poner un ejemplo.
Si el gobierno dice yo quiero alcanzar el propósito de generar empleo, pero para eso elimina la ley del impuesto sobre las herencias, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con lo otro? Explíqueme cómo crea usted trabajo eliminando un impuesto como las herencias, ¿no es cierto? Cuando quieren hacer cambios a la ley notarial, cuando tú dices yo quiero crear empleo, pero lo que haces es crear empleo no de calidad, sino empleo precario, y generas, por ejemplo, un régimen laboral para los que hoy ya están contratados y un nuevo régimen laboral para los que podrían estar contratados, rompes un principio fundamental de igualdad, ¿no es cierto?, en la Constitución ecuatoriana. No puede ser que tú, Orlando, y yo estemos, tú contratado con un sistema laboral que te reconoce derechos y yo, sobre pretexto de que no tengo trabajo, ¿no es cierto?, se me contrate con uno donde pierdo derechos, se me precariza, ¿no es cierto?, y se vulneran ese elemento de igualdad. Alguien diría, sí, pero lo peor es no tener trabajo. Pero por ahí no solucionamos las cosas. Evidentemente necesitamos modernizar, si tú quieres, el marco normativo del trabajo, pero evidentemente no desde el enfoque donde para modernizarlo vamos precarizando los trabajos. El reto de la sociedad ecuatoriana y todas las latinoamericanas y caribeñas es crear empleo de calidad. Pero ahí te añadiría un elemento que es clave porque se ha sorprendido mucha gente, incluido yo y tú igualmente supongo que sí, es que en ese nuevo proyecto incluso el trabajador despedido por mal comportamiento tiene que indemnizar al empleador. Esto me parece, creo yo, incluso sin ser experto en el tema, que es novedoso en América Latina. ¿Cómo se entiende esta visión sobre los temas de empleo del gobierno de Guillermo Lasso, que además me imagino que en la Asamblea iba a ser rechazado o al menos modificado? Novedoso, pero en términos negativos, ¿no? Es decir, claro, es como una ingratísima sorpresa que tú tengas un artículo 70 que se combina con otro posterior, ¿no es cierto?, que te dice lo siguiente, más o menos porque nos demoraríamos mucho. El artículo 70 establece causales para que tú puedas ser despedido. Varias de esas causales son de una discrecionalidad inmensa, Orlando. Te dicen, por ejemplo... Causas justas. Las causas justas, hablan, por ejemplo, de un tema de indisciplina, pero si tú no defines y mañana a mí, ¿no es cierto?, o yo le caigo mal a mi empleador, me voy al baño y no aviso, dirá, eso es una indisciplina, y te votan. Y si te votan aduciendo esa causal, tú tienes, ¿no es cierto?, que indemnizarle al empleador que te sacó de tu puesto con un mes de tu salario. Claro. La gente nuevamente dirá que estamos locos, pero eso es lo que está planteando la normativa, es una barbaridad. Claro. ¿Cómo es hoy? Si a ti te van a sacar y si tú crees que hay una, digamos, argumentación injusta para sacarte el trabajo, tienes la posibilidad de apelar al Ministerio de Trabajo que entre en la relación, que haga una suerte de arbitraje y dirima y te diga, sí, usted ha faltado y está bien, ¿no es cierto?, y si que pierda el trabajo. Así, está justificada la salida. Y si no, no. Pero entonces estos elementos, ¿no es cierto?, yo creo que ahí o tienen una visión, pero yo te diría medieval, sobre lo que deberían ser las relaciones laborales, o comete un error. Y solo te sumo una cosa por lo que me preguntaste antes. Si uno mira nuevamente el bosque y no los árboles, Orlando, y ves las últimas 3 semanas, el gobierno tiene tres traspiés en la Asamblea Nacional. Yeah. No logra definir los miembros de las juntas de regulación ni financiera ni monetaria, no aprueba su presupuesto y se le tiene que devolver la ley llamada de creación de oportunidades. En los 3 casos hay 2 elementos que me parecen centrales. Se cometen ilegalidades y hay un mal procesamiento político. Por lo tanto, el gobierno no está teniendo obstrucción en la Asamblea. El gobierno está teniendo un problema dentro de su equipo de trabajo, o porque no leen la ley, o porque no hacen el trabajo de gestión política adecuada, o porque sin que el presidente de la República revise, le ponen normativas de este tipo. Pero entonces, Pavel, ahí entramos un poco en el plano económico, en el plano político, perdón, que tiene que ver cómo esto ha provocado, por ejemplo, que se junten Partido Social Cristiano de derecha, Pachacuti, que se considera de izquierda, y la Revolución Ciudadana. Estos 3 bloques prácticamente se convierten en oposición. Es decir, es tan pésima la gestión que 3 bloques que tienen diferencias entre sí, digamos, se juntan en contra del gobierno para estas cosas, o por el contrario, es que efectivamente ya pasó la luna de miel del gobierno y efectivamente va perdiendo el apoyo y además toma distancia de los grupos políticos que, por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano lo apoyaron para llegar a la presidencia. Yo te diría que para que en algunos casos tengamos que coincidir con quienes son nuestros más claros, digamos, antagonistas políticos en términos de posiciones político-ideológicas, algo serio tiene que ocurrir para que en algunos casos coincidamos con quienes no pensamos distintos en términos políticos. Yeah. Y eso es, ¿no es cierto?, que el gobierno comete digamos,
son de tal dimensión los errores que comete que incluso quienes pensamos distinto nos sumamos en votaciones por esa gravedad de los errores, el primer elemento. El segundo elemento, hay que recordarle a la ciudadanía del país y de América Latina que por impedir que la Revolución Ciudadana esté al frente de la Asamblea Nacional, a pesar de ser la bancada más numerosa en el Parlamento, hubo una alianza, ¿no es cierto?, que todos sabíamos que era antinatura y que iba a durar poco, ¿sí? Porque recordemos 4 meses atrás y hagamos una suerte como de rebobinar el cassette, ¿no es cierto?, y vamos a ver que Guillermo Lasso, la gente de Pachacutic y la gente de la IDE hablaban de un acuerdo histórico, que es un acuerdo que iba a generar, ¿no es cierto?, grandes niveles de gobernabilidad en el país, ¿no es cierto?, y quienes terminan sumándose a la votación contraria para que se devuelva son sus aliados políticos, los de hace 4 meses. Ajá. Y finalmente, Orlando, si me permite agregar algo que no quiero que se me olvide, perdón, es que es chistoso, yo no sé si llorar o reír con estos elementos. Número uno, cuando veo asambleístas que dicen, igual debería discutirse el proyecto. Pero los asambleístas hacemos las leyes, por lo tanto estamos obligados a velar porque se cumplan esas leyes. Un asambleísta no puede decir simplemente, como la iniciativa tiene cosas que discutir, discutamos. Discutamos, sí, pero ver si se cumple la normativa. La ley. Segunda cosa, los analistas que antes decían, y los políticos que antes decían, la Constitución del Ecuador es hiperpresidencialista. El presidente que llega se convierte en un emperador. Esos mismos dicen hoy día, la asamblea le obstaculiza. Y finalmente, creo, votó por reformas electorales que le afectaban a la Revolución Ciudadana como fuerza política, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para supuestamente dispersar las fuerzas políticas. Y hoy, que con esas reformas se han dispersado las fuerzas políticas y no tiene mayoría, en cambio ahora dice que qué barbaridad, cómo no tiene mayoría, cómo no, digamos, cómo se han dispersado y se han atomizado las fuerzas políticas, pero si fue por lo que ellos votaron para afectarnos a nosotros y terminan afectados de ellos, pero en cambio ahora, ¿no es cierto?, se les olvidó la Constitución hiperpresidencialista, ahora ya les molesta la atomización de fuerzas políticas y ahora el presidente, que antes decía, lo mejor para el país sería equilibrio de poder entre las funciones del Estado, que el presidente no sea de la misma tendencia que la Asamblea, ahora les parece una barbaridad y a eso le llaman obstaculización. Claro. Para ir cerrando entonces, Pavel, un elemento que es clave entender en esta lógica es que el proyecto de ley creando oportunidades que envió y ahora ha sido rechazado por la Asamblea, de alguna manera define la concepción y la visión del gobierno sobre la economía en general. Yo te pregunto, si la economía es, digamos, la expresión más alta de la política, ¿cómo se explica la política del gobierno del señor Guillermo Lasso en estos 4 meses que va a llegar prácticamente al quinto? Y en esa lógica, ¿cómo se visualiza el devenir para lo que queda de año? Porque al cerrar el año, evidentemente, habrá una evaluación ya distinta después de que la vacunación ha sido exitosa y ya no cuenta en el imaginario de la gente. La respuesta que te voy a dar no es un elemento de echarle la culpa a la gente, porque la gente vota por sus preferencias electorales. Sí. Pero lo que te quiero decir con esto es que para mí no es ninguna sorpresa lo que está pasando con el gobierno. El gobierno siempre dijo y se mostró, claro, a ratos maquilló, ¿no es cierto?, su verdadera identidad, si tú quieres, pero es un gobierno de derecha neoliberal. Pero el neoliberal además anclado al sector financiero, porque la derecha del señor Nebot no es precisamente por esa vía. Lo cual sería, si tú quieres, la cúspide, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. Porque una cosa es cuando el capitalismo está vinculado con los sectores reales de la economía, si tú quieres. Esos, por último, son productivos, meten plata, sacan su rentabilidad, pero contratan gente. Los capitales especulativos meten plata, ganan sobre la especulación, economía de casino, ¿no es cierto?, y prescinden de la contratación de la gente. Digamos, es la forma de acumulación más perversa, si tú quieres, porque es del capital creciendo sobre sí mismo, sobre las bases especulativas o la dinámica especulativa de la sociedad. Entonces, yo creo que si no se dieron cuenta de eso, si estábamos eligiendo a alguien que en su vida había sido un banquero, ¿cómo esperan que ahora haya una reducción de las bajas tasas de interés? Claro. Los sectores, ¿no es cierto?, de las pequeñas empresas. Estoy pensando, por ejemplo, en una zona del país que es Tungurahua. Productores de calzado hoy están preocupados porque Guillermo Lasso habla de acuerdos comerciales, pero es obvio que eso iba a ser. Los sectores productores en el ámbito automotriz están preocupados por el acuerdo comercial porque les pulverizaría con México. Claro, si México en un día ensambla automóviles, lo que Ecuador en un año, están sufriendo esos sectores. Sí. Pero esa era la marca de un gobierno neoliberal. Ahora, es la provincia donde más votos obtuvo el señor Guillermo Lasso. Abrumadora votación, ¿no es cierto? Y entonces hoy te das cuenta, solo por topar la iniciativa legal, que ellos dicen las ventajas para el trabajo. A mí me queda la gran duda. ¿Esta iniciativa legal va a facilitar la contratación o va a facilitar el despido? Cuando tú la lees,
yo me quedo al menos con la hipótesis segunda. Ajá. Con esta va a ser más fácil despedir que más fácil contratar. O claro que va a ser fácil contratar en situaciones precarias. Y cuando te vas a la parte tributaria de esta iniciativa legal, ¿no es cierto? En cambio, ves un golpe a las clases medias, y déjame poner solamente 3 ejemplos. Sí, eso te iba a preguntar, la última pregunta era referida a eso precisamente. El golpe a las clases medias, ¿por dónde se explica? Por un aumento en el impuesto a la renta. Ya. El gobierno te va a decir, no estoy aumentando el impuesto a la renta, y es cierto, no está moviendo las tarifas del impuesto a la renta. Ya. Pero el impuesto a la renta es como unas gradas, ¿no es cierto? Una escalera. Tú estás en la grada 1, pagas un porcentaje, estás en las gradas 2, pagas un porcentaje mayor, vas a la grada 3 y pagas un porcentaje mayor. ¿Qué es lo que pasaba ahora? Los contribuyentes ecuatorianos podían deducirse un conjunto de gastos que estaban vinculados con la salud, con la alimentación, con la vivienda y con el vestido. Sí. Esto hoy ha sido bajado a una mínima expresión. Para que tengas una idea, antes podías deducirte hasta $14,000 y hoy puedes acceder a un crédito de hasta $1,000, ¿no es cierto? La reducción es significativa. Claro. Y lo segundo es que no te mueven la tarifa, pero yo que antes estaba en la grada 1, subí a la grada 2 o a la grada 3. Ejemplos concretos para darle, si tú quieres, materialidad a lo que digo. Una persona que antes pagaba por impuesto a la renta $40, ahora pasaría a pagar $806. Una persona que antes pagaba por impuesto a la renta $1,200, ahora pasaría a pagar $3,300. Una persona que antes pagaba $19,000 de impuesto a la renta anual, ahora pasaría a pagar $29,000. Es decir que, claro que hay que ser progresivos, ¿no es cierto? Pero no es la proporción igual, pues. Pero no es la proporción igual. Pues. Claro, de 40 a $800, no sé cuánto será el porcentaje. 2.046%. Más. Más. Y el que gana 2.046%. 19,000, ¿cuánto era el...? 152%. Entonces, te fijas esto. Al que está ganando 10,000, ¿no es cierto? Y tenemos en la población, en nuestra aprobación, una minoría que gana sobre los 25,000 Sí. para arriba, pero al que está ganando 10,000, ¿no es cierto?, le estás incrementando tributos en el 152%. Pero el presidente ha dicho que van a pagar los que más ganan. Claro que pagan más, pero fíjate que al que está ganando, ¿no es cierto?, al que está pagando $19,000 anuales por impuesto a la renta, le incrementas en 152%. Al que está pagando 40, le incrementas en 2.046%. Claro. Es decir, una suerte de proporcionalidad al revés. Deberías, ¿no es cierto?, concentrarte en los súper ricos de nuestra sociedad, buscar un impuesto que sea, digamos, sensato, incluso para esos sectores, no topar a los sectores que han sido Pues lo afectados. está haciendo Joe Biden, que no es precisamente socialista ni comunista. Claro, porque además aquí, fíjate, solamente para tener una idea en América Latina, ponen un impuesto al patrimonio, ¿cierto? A personas y a empresas. A las personas desde 500,000 para arriba, a las empresas desde 1,000,000 para arriba. A las personas para que paguen en 2 ocasiones, a las empresas para que paguen en una ocasión. A las personas para que paguen independientemente si les fue bien o mal en la pandemia, y a las empresas solamente si es que les fue bien en la pandemia. Es decir, hay un tratamiento absolutamente discriminatorio. ¿Cómo esto puede parecer, ¿no es cierto?, una postura de equidad o de justicia? No está siendo de equidad y es de justicia. Gracias, Pavel. Importante lo que acabas de mencionar, podríamos seguir hablando, pero efectivamente el tema da para mucho más, tomando en cuenta además que el proyecto tiene que regresar a la Asamblea. No sé cómo va a regresar, cuál es el procedimiento en pocos segundos. Este proyecto le llamaron de oportunidades. A mí me parece que la verdadera oportunidad la tiene hoy el gobierno. Bien. Regrese su proyecto, divida, mande la materia tributaria por un lado, la electoral por laboral por el otro. Pero, presidente, vamos a 5 grandes temas de unidad nacional. Esto es lo que deberíamos hacer. Por ejemplo, declaratoria de emergencia del agro. Démosle 1% del PIB tanto a la salud como a educación. Mejoremos la reforma mejoremos el marco legal del trabajo, el marco legal de la seguridad social y topemos en serio el tema del financiamiento para que las tasas de interés en el país bajen. Gracias, Pavel. Muy amable por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos. Hemos conversado con Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, sobre un tema que efectivamente parecería que a este momento ya iba a entrar en debate en la Asamblea. Le regresan al Ejecutivo y de ahí esperemos para volver a conversar sobre el mismo tema, ojalá con Pavel también sobre este asunto. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.